Hola, buenos días, buenas tardes. Es para mí un gusto enorme y un privilegio poder estar en este diálogo inicial de este coloquio que nos invita a repensarnos, a imaginarnos, a dialogar entre nosotras, entre nosotros, desde nuestros distintos y múltiples saberes. Yo soy Margarita Antonio, soy del colectivo de mujeres Laptayula en la costa caribe de Nicaragua, soy del pueblo Misquito y ha sido un privilegio participar con las colegas que están en el comité organizador bajo el liderazgo de nuestra querida doctora Marianela Muñoz de este coloquio. Quiero invitar a cada uno a que nos diga con sus propias palabras cómo han llegado a este diálogo, quiénes son, cómo quieren presentarse con la audiencia de este coloquio. Adelante, Sara. Soy Sara Mayorga Villanueva, también me conocen como Sara Sibar. Soy una mujer cabecar de territorio, bueno, nací en el territorio indígena Ujarrás, en el sur de Costa Rica. Sin embargo, actualmente vivo en San José, pero mantengo una estrecha relación con mi comunidad y pertenezco, siempre me identifico como una mujer cabeca. Sin embargo, también pues tengo ascendencia tanto Bribri como Térraba, que son dos pueblos de acá también de Costa Rica. Yo empecé a trabajar en el Ministerio Público antes de ser abogada, ni siquiera tenía pensado ser abogada. Siempre he dicho que yo no escogí el derecho me escogió a mí, porque no estaba dentro de mis prioridades. Yo quería estudiar relaciones públicas o periodismo, pero no me visualizaba como abogada. Pero ya una vez en este mundillo me gustó y la verdad sí me genera un poco de presión por el tema de que siento la responsabilidad siempre de opinar cuando se trata de alguna decisión que tiene que ver con pueblos indígenas. La siento como de que si yo estoy ahí, tengo que revisar, ver qué es lo que se está diciendo y si lo que se está diciendo es realmente, se están expresando de la manera que adecuada, ¿verdad? No con términos que de repente puedan resultar peyorativos o con decisiones que bien podrían preguntársele a las comunidades. Es interesante porque ahora tengo como las dos cargas, como la carga de ser abogada, ¿verdad? Y la otra de ser funcionaria, y ver cuál es mi aporte. O sea, no es solamente que hay una indígena en la institución, sino que aporta esa indígena a la institución. ¿Hago la diferencia o no la hago? Si estoy ahí, estoy para cumplir un rol, no simplemente para ser una funcionaria más. Tengo un rol y en este caso tengo el rol de persona indígena antes que funcionaria. Mi nombre es Luis Urrieta, soy hijo de José Luis Urrieta Martínez, mi mamá se llama Elodia Ramos Horta. Son de las comunidades de San Miguel Nocutzepo y de San Andrés Tócuaro del estado de Michoacán de México. Yo nací y crecí en Los Ángeles, California, y actualmente pues soy profesor en la Universidad de Texas. Viendo la experiencia de Luis, que creo que es compartida entre nosotros en el sentido de que crecemos los primeros años en la comunidad y después de pronto ya no estás en la comunidad más, estás en la ciudad. Luis lo hizo un poco al revés, nació en el norte, lo trajeron a su comunidad y luego siguió viniendo siempre. Y cuando dice su comunidad, uno está pensando en la comunidad que está ahí nomás cerca y Luis se refiere a que está en un estado de Estados Unidos y su comunidad es en México, en un pueblo de Michoacán. Esto es muy diferente, ¿no? Y encontramos personas que salen de la comunidad y hacen el mayor esfuerzo por distanciarse de ese origen, mientras que tu recorrido es diferente, Luis. ¿En qué reside
esa fortaleza tuya? Pues porque sí, pienso que es lo que más me ha podido mantener mis pies en la tierra. O sea, como a veces se habla de que uno enraiza en la tierra desde los pies, ¿no? Entonces ahí es donde yo es que he sentido mi raíz más fuerte, ¿no? En purépecha el ombligo se dice tupo. Entonces siento que ahí está mi tupo, ¿no? De ahí sale la vida, ¿no? Que yo conozco históricamente, ¿no? Y pues en mis investigaciones que he hecho de la comunidad, hay récord de que la comunidad existe aparecen los mapas de 1537. Entonces, es lo que les digo a los maestros cuando estamos trabajando con maestros. Sí, que dicen que Estados Unidos es tan grande, ¿verdad? Que la historia de Estados Unidos, que 200 años. ¿Cómo comparas eso con más de 500 años de comunidades indígenas, ¿no? Cuando le dices a un niño que su raíz viene de una raíz ancestral, milenaria, que 200 años, ¿qué son para eso, no? Y eso es un empoderamiento tan fuerte, ¿no? Algo que te da tanto valor como ser humano, que ya lo demás, ¿no? La discriminación, todo sí, sí existe, pero ya no te tumba tanto, ¿no? Ya no te apachurra tanto porque sabes que vienes de un pueblo de miles y miles de años, ¿no? Ahora, vos nadaste contracorriente. Tuviste profesores que te estimularon, que te animaron, y algunos que no lo hicieron muy bien, pero que terminaron también inyectándote ánimo. Ahora que te toca acompañar a otros estudiantes, ¿cómo es el escenario? ¿Cómo, ahora se invierte el rol? Vos sos el profesor. Tienes estudiantes que están en situación de dificultad. ¿Cómo se invierte ese papel anterior tuyo? Pues yo trato de apoyarles, ¿no? De hacerme disponible, de darles el tiempo, de darles la atención y, ¿por qué no? El cariño, ¿no? Que necesitan, el apoyo. Me ha tocado inclusive comprar comida para estudiantes que a veces no tienen. Algo que hacía mucho cuando podía ir a mi oficina, ¿verdad? Volví a la oficina el jueves después de 18 meses y que en realidad no tenía muchas ganas de volver en sí, pero siempre tenía ahí en mi oficina fruta, tenía cosas y siempre les ofrecía, ¿no? Porque yo sabía que muchas veces pues, hay estudiantes que, yo sé que la pobreza en Estados Unidos se vive diferente que en Latinoamérica, pero estudiantes que sí, no traían para comer o no habían comido o no habían tenido tiempo. Algo tan simple y a cosas mayores, ¿no? Realmente, a mí, por ejemplo, siempre que un estudiante quiere trabajar conmigo, les pregunto, ¿tu mamá o tu papá fueron a la universidad? Usualmente dicen, no, yo soy el primero en mi familia en estudiar. Para mí eso ya es un gran plus, ¿no? Digo, este estudiante quiero trabajar yo, porque no ha tenido tal vez las oportunidades, ¿no? Hay que dárselas. Y a veces es más trabajo, ¿no? A veces es más trabajo, digamos, en términos de redacción, de escritura, de todo eso, pero hay que invertir el tiempo, ¿no? Como alguien lo invirtió en mí. Mi papá y mi mamá estudiaron hasta el 3er grado, era lo más que había en los pueblos, ¿no? Así es de que, pues, mucho de cómo navegar la academia y todo esto, pues, lo tuvo uno que aprender a base de la experiencia, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta aportarles a los estudiantes, abrirles el espacio para explorar los otros saberes de sus comunidades y darles validez a lo que están haciendo, que muchas veces otras veces no se les abre la puerta de esa manera. Y lo que no compartí hace rato, cuando hablé de mi familia, es que, pues sí, perdí a mi papá hace poco, ¿no? Hace un mes. Y eso es lo que me ha ayudado pues también a repensar, ¿verdad? ¿Cuáles son los recuerdos que yo mantengo de él, ¿no? ¿Qué fue lo que él me dio? ¿Qué fue lo que él me aportó? Y pues son muchísimas cosas, ¿no? Que me va a tomar mucho tiempo seguirlas pensando y seguirlas organizando, ¿verdad? Pero que yo sé que son muchas, ¿no? Muchas, muchas. Y que también pues me quedo con el recuerdo, recuerdos buenos, bonitos, y con la esperanza de que lo voy a volver a ver, ¿no? Cuando todos nos juntemos otra vez en el otro lugar a donde vamos a ir, ¿no?
allá los vamos a ver todos. No solo a él, sino a todas mis abuelas, mis abuelos, ¿no? Las nanas, los tatas, que nos siguen viendo, nos siguen cuidando, nos siguen guiando, nos siguen protegiendo a diario. ¿Cómo podemos imaginar, hablar, pensar en decolonización cuando estamos usando como lengua franca la lengua colonizadora? Los invito a que platiquemos, que dialoguemos y permítanme ser su moderadora en este diálogo. El proceso de colonización es un proceso que, si bien perduró mucho tiempo, posteriormente llega a los procesos de independencia. Cierto es que siempre continúa de manera muy sutil ese proceso de colonización en diferentes áreas, en el área de la educación, en el área de las políticas públicas. Y entonces a veces caemos como en una falacia del sistema cuando le pedimos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, reivindiquen su cultura, utilicen al 100% su idioma, cuando estamos frente a un proceso que nos ha llevado siglos y pensamos revertirlos. Por ejemplo, en el caso costarricense, el Ministerio de Educación instaura la enseñanza de las lenguas indígenas a partir del año 97. Entonces pretendemos que los que se insertaron al sistema educativo en el 97 ya se encuentren lo suficientemente empoderados con una clase de 1 hora por semana para decir, he reivindicado mi idioma, he reivindicado mi cultura al 100%. Por eso creo que es una falacia del sistema pensar en que en unos años voy a borrar lo que ha pasado durante siglos y que nos sigue acosando de ciertas maneras. No sé, el profesor Urrieta, ¿qué piensa al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo con eso y se me hace, pues bueno, esta pregunta me invita a considerar, ¿verdad? No solo el español en mi caso, sino también el inglés como lengua colonizadora en este contexto de Estados Unidos, porque pues yo crecí hablando español, un cierto tipo de español, ¿verdad? Que se habla entre las personas de mi comunidad, pero todo mi estudio siempre fue en inglés. Entonces, para mí también hablar de estos temas en español, pues nunca, mi español es social, digamos, no académico. Entonces, pues sí, también me invita a repensar muchas cosas y sobre lo que compartes, Sara, pues estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cómo se han instituido estructuralmente la imposición de los idiomas colonizadores como parte de la educación, que es mi área de enfoque y de estudio, a propósito para asimilar a las comunidades, ¿no? Que se les miraba siempre como un problema para el desarrollo de las naciones y cómo esos procesos perduran en las estructuras que están ya planteadas. Cuando el Estado o los estados conceden derechos, ¿no? O conceden nominalmente legitimizar las lenguas, pero que no se les da el espacio ni se les da el valor para que realmente haya una vindicación a nivel social, donde se les dé ese respeto, pues muchas veces las consecuencias son que se perpetúa esos procesos colonizadores. Pero también a la vez, donde hay comunidades, donde se ha perdido el uso de las lenguas a través de generaciones, mi invitación es a repensar cómo también se puede apropiar esa lengua colonizadora y retomar esa lengua y modificarla y darle otro uso, ¿verdad? Porque eso es algo complejo, ¿verdad? Cuando las comunidades pierden las lenguas, pero que no necesariamente pierden su identidad, ni tampoco necesariamente pierden ese sentido de compromiso que tienen en sus luchas. Es muy usual cuando en instituciones públicas, por mencionar un caso, se analizan los obstáculos para dar un efectivo acceso a los servicios que se brindan a pueblos indígenas,
se enumera como uno de los obstáculos el idioma. Se coloca obstáculo la comunicación con ellos, pero se ve que lo indígena sigue siendo el problema. Digamos, el problema no es la persona funcionaria que no se logra comunicar, sino el problema es el colectivo que no logra comunicar. Entonces, quienes, por ejemplo, nos encontramos en espacios que podemos incidir, este es uno de nuestros retos también, cómo logramos cambiar ese esquema mental que se tiene, de que se vea a las poblaciones indígenas como obstáculo. El obstáculo de que viven muy lejos, el obstáculo de que no hay servicios de buses, pero el obstáculo siguen siendo las poblaciones. O sea, tenemos esa carga y no asumen esta carga, pues, por ejemplo, las instituciones públicas. Creo que has mencionado un punto muy importante, Sarita, esta actitud en la que las barreras y las limitaciones son de los pueblos, no la incapacidad del Estado Nacional y su aparato de crear los puentes, los mecanismos necesarios para más inclusión, para facilitar mayor participación. Y yo creería que estas son una de las barreras que necesitamos trabajar a fondo en el sentido de lograr este cambio de visión, que la barrera no es de la comunidad que no tiene la lengua franca dominante, que la barrera es del Estado Nacional que no tiene los mecanismos para que se facilite la inclusión y la participación de esa comunidad. Eso me parece muy importante. Le doy la palabra a Luis. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Y me encanta que tu español sea social porque este diálogo lo queremos justo en el ámbito social. Estando en la academia, siento o he sentido que es de muchas maneras y a través de los años que tengo como profesor, que ya van a ser 19 años, que he estado como en la boca del lobo, ¿no? O como decimos en inglés, the belly of the beast, ¿no? En la panza del monstruo. Por tan marcados que son los procesos colonizadores de la academia. Sabemos bien que la academia pues surge como producto de la colonización, ¿verdad? Como una colección digamos, todo lo que fue robado de las comunidades del mundo y coleccionado y clasificado y organizado, ¿no? Y de ahí pues también la idea de la producción del conocimiento, fundamentada pues en lo europeo. Y la academia pues marca muy bien esos procesos colonizadores porque con todos sus procesos, la falta de acceso, el número de personas que al entrar pues de cierta manera tenemos que pasar por ese proceso de ser o dejarnos, ¿no? Moldear por esos procesos y después tener que reproducirlos también con otras personas. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no he conocido de comunidades, digamos acá en Estados Unidos, marginadas, que sienten el aislamiento tan fuerte de la academia y hasta cierto punto son expulsados, ¿no? Porque no se adaptan o no se resisten a los procesos de la academia. Entonces, de esa manera yo he sentido, y también el rechazo, ¿no? El rechazo, porque se reproduce el racismo, se reproduce el sexismo y todo el clasismo en la academia. Aún en espacios donde hay profesores de Latinoamérica se reproducen todos esos sistemas de clase, de racismo, donde se sienten todas esas exclusiones dentro del colonialismo de Estados Unidos, ¿verdad? Que yo lo veo como otro sistema de colonialismo. Entonces, lo que he trabajado yo con algunas colegas mujeres es cómo se vive un contexto de múltiples colonialismos encimados encima de otros, que crean nuevos sistemas de opresión híbridos, ¿no? Donde ese poder continuamente se sigue reproduciendo en la academia. Y aunque uno trata de cambiar esos sistemas
sistemas o de modificar las cosas o crear otros espacios, ¿verdad? Que son muy bonitos a veces, donde podemos dialogar, compartir, sanar, ¿verdad? Tomar tiempo hasta para ver las cosas, la vida desde otras epistemologías. Están siempre esos sistemas como tratando de apachurrar, ¿no? Todo eso. Pero hay maneras, pienso yo, que pues hemos tratado de conectarnos con las comunidades, de seguir conectados con nuestras familias, con organizaciones, para muchas veces hacer el trabajo que la academia no valora, ¿verdad? Porque la academia valora y premia cierto tipo de trabajo. Estamos centrándonos también en el ámbito educativo, en el ámbito de la academia, y estas maneras de las que hablas, Luis, buscar alternativas, buscar maneras de no repetir esos modelos, de no repetir esas prácticas dominantes, hegemonizantes, excluyentes de quienes no calzan en la expectativa. Hay muy buenas prácticas, hay muy buenos ejemplos, muy buenas iniciativas desde la academia misma en este intento de cambiar esta forma de hacer las cosas. Y en ese intento, uno de los conceptos incorporados a este coloquio, que no es un concepto propio de este coloquio, que ya viene de otros espacios académicos anteriores también, entender lo que se denominan como otros saberes, un cuestionamiento a ese pretender ser la única fuente de conocimiento desde la academia. Frente a esta apuesta por otros saberes, ¿cómo colocaríamos el saber de las mujeres indígenas? Sara, tú que estás en el movimiento de mujeres indígenas, ¿cómo colocaríamos el saber de esos otros colectivos, esas otras colectividades que están buscando tener voz propia, tener un espacio propio en la mesa? Nuestras madres, nuestros padres siempre han sido muy reiterativos en todas las formas de opresión que ha ejercido el sistema educativo en lo que tiene que ver con el tema cultural, ¿verdad? Lo que demuestra una carencia de este enfoque intercultural que se requiere, inclusive las exigencias para evitar las comunicaciones en su propio idioma, las prácticas de las costumbres y tradiciones, pero también creo que es importante apropiarnos de estos espacios, porque si ha tenido la capacidad de destruir en cierto sentido, creo que también podríamos usarlo para intentar reconstruir procesos. Y en este sentido es importante tomar en cuenta a las mujeres indígenas de todas las edades, adultas, mayores, bueno, ancianas, como las llamamos nosotras, mayores, jóvenes, niñas, para fortalecer estos procesos de identidad, para rescatar el conocimiento que todavía existe, porque pese a todos los sistemas de opresión, pues se han mantenido. Aún tenemos en nuestras comunidades hermanas que tienen amplio conocimiento en cuanto a las plantas medicinales, en cuanto a leer el tema del comportamiento ambiental, por ejemplo, si va a llover, si viene una sequía, interpretar inclusive los avisos que podemos recibir a través de aves, de hormigas, etcétera, que estos son informaciones que están ahí que necesitamos recuperar, que necesitamos socializar con las generaciones más jóvenes que tenemos. Y por ello resulta fundamental la participación de las mujeres, tomando en cuenta que la niñez
pues su mayoría del tiempo lo pasa con las mujeres y que se ha dicho a lo largo del tiempo el rol fundamental en la transmisión de esta cultura y también en ese calor que podemos sentir, porque, por ejemplo, cuando mi mamá me cuenta historias, me cuenta leyendas, o vamos caminando y me dice, mira, esta planta es para la picadura de serpiente, por decir algo. Eh, no sé, es como mágico, es como otra cuestión, la conexión, inclusive madre-hija, se hace más fuerte. Y a veces me quedo pensando, yo, ay, quiero preguntarle esto a mi mamá, quiero saber lo otro, o cuando me dijo eso no le pregunté esta cuestión. Y de ahí la importancia de tomar en cuenta la participación de esta población y documentar para nosotras, las mujeres indígenas, estos conocimientos y también fomentar el desarrollo de espacios como estos que estamos teniendo para posicionar pues la importancia, la riqueza y la necesidad de, no diría tanto de rescatar, porque creo que como una plantita que se marchita pero está viva todavía, o sea, lo que necesita es agua y buen cuidado. Entonces, creo que las mujeres indígenas solo lo que necesitamos es espacio para volver a retomar fuerzas. Es muy bonito lo que compartes y me imagino que sí, ¿verdad? Los saberes entre mujeres, entre madre e hija, es algo muy, muy fuerte, muy, muy poderoso, ¿verdad? Que se transmite no solo entre esa madre y esa hija, sino de todas las generaciones que se ha venido pasando todo ese conocimiento, de todos esos otros saberes. En el trabajo que yo pude realizar en México, allí en mi comunidad de San Miguel Nocutzepo, uno de los aspectos que vi fue un movimiento de madres que se resistió al trato que estaban recibiendo sus hijos en la comunidad y que en el 2005, después de quisieron trabajar en el sistema, ¿verdad? Meter muchas solicitudes, pedir ayuda y siempre se les negaba, no las escuchaban, pedían audiencias, no las recibían y decidieron tomar el plantel escolar. Hicieron un plantón, tomaron la escuela y hubo un enfrentamiento muy feo con algunas personas de la comunidad, mayormente hombres, que las golpearon, las sacaron, pero ellas no desistieron en su lucha y finalmente formaron su propia escuela. El gobierno, después de algún tiempo, decidió apoyarlas y formaron su escuela indígena bilingüe, purépecha español, que sigue funcionando. Oficialmente fue reconocida en el 2012 y sigue funcionando, donde las madres pues tienen un rol muy fuerte. Ellas tienen mucha autoridad y mucho que decir en cómo se maneja la escuela. Así es de que para mí ha sido muy bonito ver esa experiencia y haber compartido también un poco en esa experiencia, porque pasé un año en la comunidad en el año 2009 y 2010 y ver cómo trabajaban las madres fue algo muy, muy bonito y que pues es muy, muy admirable, ¿no? Todo el conocimiento que tienen las mujeres en esas luchas en las comunidades. En esta búsqueda constante desde las mujeres en la comunidad, desde la academia, con los estudiantes que están buscando cambiar las reglas, cambiar la manera en que se hace investigación, los enfoques hacia las comunidades, el uso de la información que se trae de la comunidad y esta otra dimensión de la experiencia, Sarita, en tu desempeño dentro de una estructura, una institución pública. Yo quisiera escuchar de los dos cuáles son las tensiones, cuáles son
las dificultades más significativas que encuentran en el intento de hacer, de trabajar, de proyectar una nueva manera de hacer la academia, una nueva manera de tratar los temas que te competen, Sarita? A lo largo de este proceso, aunque yo no soy profesora, pues me ha tocado en algunas ocasiones dar algunas clases a diversos grupos, principalmente comunicadores, personas que estudian comunicación social, y también a veces dentro de la institución a profesionales en derecho. Entonces tengo como un poco la visión. Por eso también soy tan reiterativa con el tema del sistema educativo. Uno de los mayores retos que he encontrado a lo largo de este proceso es el tema de un arraigado estereotipos y prejuicios en torno a pueblos indígenas. Estereotipos y prejuicios que se han transmitido de generación en generación, no solamente se han transmitido a nivel familiar, sino que se ha validado por los diferentes sistemas, por los medios de comunicación, por ejemplo, por los periódicos, por la televisión, por las películas, y que la gente en una falta de educación que les permita un enfoque real de las culturas, pues han aceptado como cierto ese indígena imaginario. Entonces, podemos validar quién es más o quién es menos indígenas a partir de esos estereotipos, a partir de ese prejuicio. Entonces, alguien manejando un carro es como llevar un checklist, o sea, es menos indígena. Descalzo es más indígena. Tiene un vocabulario muy rico, menos indígena. Y entonces eso se realiza, y lo peor de todo esto es que se socializa y se lleva a las instituciones. Y posteriormente esa persona plagada de estereotipos y prejuicios es quien va a dar servicio a las comunidades, pero ya con esa visión. Entonces, muchas veces he puesto a las personas a hacer una dinámica en el cual colocamos una imagen neutra, puede ser hombre, puede ser mujer. Les pongo a que sean sinceros y sinceras y escriban sus prejuicios y estereotipos y se los coloquen ahí de manera anónima. Yo doy la espalda para no ver quién colocó cada cosa. Y luego vemos que tenemos a una persona cargado de prejuicios. Es pobre, es machista, le gusta que le regalen todo, no se esfuerza, está esperando que el Estado le resuelva todo. Si es mujer, le gusta tener muchos hijos, le gusta que el marido le pegue, los delitos sexuales son normales dentro de los indígenas, es normal que se violen, que se abusen entre sí mismos, y te das cuenta que todo eso posteriormente se traduce en los servicios. Y entonces tenemos población víctima de esos prejuicios. Tenemos currículum educativo de todos los niveles, aquí no me estoy refiriendo a ninguno en específico, que no han hecho un mayor esfuerzo por erradicar estos prejuicios, sino que, por ejemplo, en Costa Rica cada 19 de abril se celebra el Día del Indígena Costarricense. ¿Qué pasa? Cada 19 de abril las escuelas piden a los niños de primaria, principalmente, llegar con atuendos indígenas. ¿Y qué se entiende por atuendos indígenas? Llegar con sacos de gangoches, con plumas, con las caras pintadas, descalzos o en guaraches. Entonces, cuando yo les consulto a mis compañeros, a quien sea yo, ok, usted vistió así a su niño, a su niña para el evento. Dígame una cosa, ¿usted me ve vestida así? Y ya se quedan como, no. Y entonces usted cree que yo soy menos indígena si yo no estoy vestida de una manera. A lo que voy con todo esto es que ese conjunto de prejuicios y estereotipos que se han fomentado y arraigado en los imaginarios sociales
es lo cual impide o obstaculiza brindar un efectivo servicio a las comunidades indígenas y entender a las personas indígenas con toda su dignidad, con todo lo que implica ser indígena sin estar encasillado en un imaginario que me haga pensar que es más o menos digno de un servicio a partir de los estereotipos que conllevo como funcionario o funcionaria pública. Luis. Gracias. Pues estoy completamente de acuerdo. No sé si miraste que estabas hablando y yo estaba moviendo la cabeza, porque esa lista la podrías tomar de Costa Rica y ponerla en otro lugar, cualquier otro país, y la lista no cambia de esos estereotipos, ¿no? De esas maneras tan prevalecentes, ¿no? Que no me sorprende a la vez, y a la vez me hace enojar, ¿verdad? Que estos estereotipos se siguen reproduciendo con tanta fuerza socialmente y que los estados mismos respaldan eso al promover estas costumbres, ¿no? Estas cosas. Y no solo en el ambiente de las escuelas, en la religión también en México, el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El 16 de septiembre, o sea, todo eso reproduce esas imágenes de lo indígena, y parte de lo que yo he querido hacer también en mi trabajo es cuestionar eso, ¿verdad? ¿Qué significa ser indígena? Como el trabajo de Carmen Martínez Novo, ¿verdad? ¿Quién es indígena? Y pues sí, como dices, ¿verdad? Hay tantos marcos que se ponen de lo que es auténtico y lo que no es auténtico, que son también muy opresivos y que causan muchos problemas a veces en las comunidades. Claro que pienso que hay parámetros, ¿verdad? Donde no cualquiera pueda decir tal vez que es indígena, pero, pero es muy complejo todo eso. Por ejemplo, bueno, y lo digo porque hay ciertos derechos, hay ciertos recursos que son netamente para comunidades indígenas, que muchas veces otras personas tratan de apropiarse de ellos. Entonces, en esos casos, pues sí, hay que marcar un límite, quién está incluido, quién no está incluido, pero muchas veces decimos checklists en inglés, esos que van marcándolas, a ver quién es, quién no es, trae guaraches, no trae guaraches, como dices. Ah, por ejemplo, yo me presento como una persona indígena, pero muchas veces pueden cuestionarme eso, ¿verdad? Nací en Estados Unidos, no nací en el pueblo, sé algunas palabras en purépecha, pero no lo hablo. Usualmente he visto de camisa de manga larga, pantalón. O sea, hay muchas maneras en que sí, me lo cuestionan, me lo pueden cuestionar, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de estereotipos se siguen reproduciendo? Socialmente, institucionalmente, estructuralmente. Con relación a la pregunta que hiciste, Margarita, yo quería decir que en mi caso, yo comienzo tratando desde lo interpersonal, cómo me relaciono con mis estudiantes. Con este estudiante puedo tener una relación, puede que sea una relación auténtica, que no sea solo una relación transaccional. ¿Cómo manejo la estructura de mi salón? Podemos sentarnos en un círculo a dialogar, o todo tiene que ser un performance, ¿no? De a ver quién sabe más, quién puede citar más, quién puede... que en mi aula cuenta mucho la experiencia personal, cuenta mucho los saberes que traen de las familias ancestrales, que eso también es un conocimiento válido, no solo lo que dice Bourdieu o cualquier teórico, ¿no? Blanco. Y también para el trabajo de investigación, ¿verdad? Repensar lo que es una investigación, ¿verdad? Una investigación comprometida, una investigación activista, se podría decir, desde la comunidad y con la comunidad. Y yo reto a veces a mis estudiantes, les digo, comprométanse con una comunidad, que todo su trabajo académico vaya a ser siempre con esa comunidad y en apoyo de la comunidad y de lo que la comunidad les diga que necesitan.
Y ya cuando se los plantea uno de esa manera, ya muchos dicen, no, pues es que yo no creo que pueda comprometerme con esta comunidad. Se trata de que en el proceso te hagas como una persona con quien la comunidad siempre pueda contar. No alguien que fue y sacó información y se fue y nunca volvió. O que la saca y se la lleva y no, nunca la comparte, nunca se traduce el trabajo. A mí me ha pasado que he encontrado libros donde inclusive hay fotos de mi familia, hay fotos de mi casa, de mis papás, en un libro que yo ni cuenta me daba que ese libro existía, ¿verdad? Entonces esos procesos de extractivismo que tenemos que luchar en contra de mi parte, yo, en la academia, ¿no? Y promover eso. Hay una experiencia muy personal de cada uno en este proceso. A veces también nos situamos como observadores viendo lo que pasa en el entorno, pero también ese momento de abstracción, de ver desde afuera, en lo general lo vivimos desde el otro lado, desde adentro. También somos actores, también estamos en el proceso de construcción o de deconstrucción. Y como todos venimos aun cuando venimos de los procesos de comunidad, hay formas de pensar, formas de organización que nos han imbuido y que han moldeado cierta forma de comportamiento, cierta forma de ser que hemos aceptado como lo normal, lo tradicional, y en ese intento de cambiar esa manera de ver y de actuar, cómo nos imaginamos también nosotros mismos en nuestra propia deconstrucción individual para la actuación colectiva, cómo vemos nuestra experiencia individual. Sarita nos contó un poco de sus ejercicios académicos y podemos, con sus estudiantes, podemos seguir imaginando desde el ámbito de la educación, pero también está el ámbito de la medicina, de la salud, que mencionó un poco Sara, el ámbito de la justicia y los temas que atraviesan todos los ámbitos, la manera como vivimos las relaciones intersociales. No estamos en comunidades aisladas, estamos tratando de imaginarnos en estos espacios diversos donde hay múltiples comunidades, donde hay diversidad lingüística, donde hay diversidad de culturas, de tradiciones. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo imaginamos ese repensar que se está gestando, con más avances en unos lugares, con menos en otro, con más dificultades en uno, con menos en otro? ¿Cómo estamos viendo esa ebullición latente y a veces no muy latente en los lugares donde nos desenvolvemos? Para hacerle frente a los múltiples obstáculos que existen, es muy importante la información que podamos socializar con nuestro entorno, independientemente de donde estemos, sea en nuestra área de trabajo, con las amistades, con la familia, porque quienes hemos tenido la posibilidad o en mi caso, que también llevo la coordinación de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, ello me implica una responsabilidad. O sea, yo tengo una responsabilidad casi objetiva y subjetiva de siempre levantar la voz y promover esa información. Si ya yo tengo conciencia que hay prejuicios y hay estereotipos en torno a pueblos indígenas, entonces ya sé que uno de mis roles va a ser procurar a partir de la información destruir o derribar esos mitos que existen en torno a pueblos indígenas. Sin embargo, aquí quiero hacer énfasis en algo. Yo a los 18 años salí de mi comunidad, emigré a San José
en busca de nuevas oportunidades, porque pues en mi comunidad pues no había oportunidades de empleo, y aparte yo quería estudiar, había finalizado la secundaria y quería poder ingresar al nivel superior. Si me quedaba en mi comunidad, simplemente esta no era una opción. Ahora pues han cambiado un poco los panoramas, pero en aquel momento, para el 2005, no era una opción viable. Implicaba la necesidad de salir de mi comunidad, arriesgarme, tomando en cuenta el factor no solamente de ser indígena, sino también de ser mujer con todas las vulnerabilidades que ello me implicaba. Sin embargo, haber enfrentado este proceso me hizo también enfrentar un proceso de despertar de conciencia, llamémoslo así, en el cual yo dije, yo no tengo que tener miedo de ser indígena, no tengo que tener miedo de decir, soy Sara y soy de Ujarrás, nací en Ujarrás. Y posteriormente de tomar o sea, yo dije, ¿por qué me da susto? ¿Por qué siento que de repente se me van a cerrar las puertas en la cara si digo que vengo de Ujarrás, que soy una mujer indígena? Y más bien comencé a verlo como una oportunidad. Comencé a pensar en mis abuelas, principalmente en mi línea materna, del lado materno, valga la aclaración, en la mamá de mi mamá y ahí sucesivamente. Y yo decía, mi abuelita materna se casó a los 12 años. Bueno, fue obligada a casarse a los 12 años, era una niña. Yo comencé a pensar un poco en mi familia, en mis ancestras, y a tomar esa conciencia y decir, estoy en otro momento histórico, tengo otras oportunidades, al menos ya terminé la secundaria, puedo hacer algo diferente. Esto que he visto como un factor de vulnerabilidad o que me han vendido que es ser vulnerable, en realidad ser indígena no es ser vulnerable como muchas veces se promueven a nivel estatal, que dice, dentro de las poblaciones vulnerables están las poblaciones indígenas. No, que nos vulneren es otra cosa, pero per se ser indígena no me constituye en una persona vulnerable. Yo no soy vulnerable, tengo muchas fortalezas. Y pensando en todo eso, asumí el rol de empoderar mi identidad, de empoderar quién soy yo, de tener esa conciencia. Soy Sara Mayorga, soy indígena, nací en Ujarrás, y me gustó mucho lo que dijo el profesor Luis, o sea, soy hijo o sea, sí, yo soy hija de Reinaldo Mayorga y María Belén Villanueva. Son los que están en mi comunidad y los que sufrieron también muchos atropellos de sus derechos, pero hoy en día, al menos a mi fecha, muchas cosas han cambiado y yo les puedo decir a ellos, vea padre, madre, eso que hicieron con ustedes no estuvo bien, ustedes tenían este derecho, eso no se va a volver a dar. Y esa toma de conciencia, pues he procurado socializarlo con otras mujeres jóvenes o con niñas principalmente, porque yo sé que con el impacto de las redes sociales, por ejemplo, aflora muchas cosas, afloran muchos miedos, aflora ese temor de que si soy indígena, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Soy un objeto? O sea, ¿qué soy? Creo que es una oportunidad la que tengo en este momento y me refiero al hoy. Es una oportunidad que tengo para levantar la voz, para socializarlo y poderme dirigir inclusive a todos ustedes y decirles, bueno, con los pueblos indígenas no existe una falta de información por parte de las comunidades. Lo que ha existido es una falta de voluntad y una falta de enfoque que tome en cuenta de manera activa a las comunidades indígenas y que permita levantar la voz a hombres y mujeres indígenas en todos los procesos, pero como sujetos activos, no como sujetos pasivos. Yo estoy completamente de acuerdo y agradezco tanto que compartas así de primera persona, ¿verdad? Tu experiencia, porque
yo comencé escribiendo en mis trabajos académicos desde la primera persona, partes de lo que yo recordaba de mis memorias creciendo y todo, y se me criticó mucho al principio. Me decían que ese no era trabajo académico, que ese trabajo no me iba a llevar a ningún lado en la academia. Ah, y también comparto contigo cómo hasta cierto punto en la vida, y tal vez siempre queda un poquito ahí, cómo internaliza uno la opresión que se le va a uno dando de por ser quien es uno, ¿verdad? De dónde viene su familia. Por mucho tiempo, yo no hablaba de dónde era mi familia. Yo simplemente quería como integrarme en las masas de los latinos, ¿no? Los inmigrantes latinos. Fue un proceso llegar a decir, no, pues mi familia viene de una comunidad indígena, ¿no? Hay migración indígena dentro de la migración que se conoce como latina en Estados Unidos. Pero esos son procesos que se llevan mucho tiempo. Ah, yo también siento que he llegado a un punto donde pues me siento muy orgulloso de mis raíces, me siento muy orgulloso de quién somos, de dónde venimos. Ah, He tratado de retomar muchas cosas, ¿verdad? Que no las dejé nunca, realmente siempre han estado ahí, pero que hay veces que uno las va dejando a un lado, ¿verdad? Como la medicina tradicional. Antes de ir a un doctor, voy a ver a alguien que me sobe, a alguien que me haga una limpia. Y les hablo en mis clases a veces de todas estas cosas y mucha gente se queda como, no esperan que yo hable de estas cosas, ¿verdad? Pero es parte de lo que yo creo, es parte de lo que yo también practico un cierto tipo de catolicismo, ¿no? Que me dicen, bueno, esa es una contradicción. En las culturas purépechas, el catolicismo pues se ha transformado en otra cosa, ¿no? Los cultos de los santos, las fiestas de los santos en estas comunidades, pues son muy importantes, ¿no? Ahorita les puedo decir que pronto vamos a estar de fiesta porque va a ser el día de San Miguel, ¿no? Y contribuimos a la fiesta y aunque estamos lejos, las diferentes comunidades del pueblo que están en diferentes partes de Estados Unidos hacen su propia celebración y recrean, ¿no? Las danzas y las comidas y todo y de esa manera, aunque estamos lejos, todos nos conectamos de nuevo, ¿no? Así es de que, pues, es de esas maneras, y también que yo nunca quise poner la academia antes que mi familia. A cierta hora tenía que estar en la casa porque íbamos a comer. Que había un coloquio, que había una presentación, que mira que es importante que estés ahí, pues lo siento mucho. Tengo que regresar, ¿no? Le decía a mis hijos, siempre con nosotros comemos, ponemos un alto de tortillas en una servilleta en medio de la mesa y a comer. Y les decía yo a mis hijos, este es un alimento sagrado, ¿no? Del maíz nos hemos mantenido por milenios. La tortilla no se desperdicia, la tortilla no se tira, la tortilla es sagrada. Y de muchas otras maneras, ¿verdad? Que yo con mi pareja hemos tratado de, pues, vivir nuestra vida dentro de lo que es el trabajo. La academia es mi trabajo, no es mi vida. Y mi vida, pues, lo más centrada que se pueda, ¿no? En lo que yo he conocido, en lo que yo he aprendido de mis padres, que como les compartí en el correo, acabo de perder a mi papá. Ah, pero que todo lo que él nos enseñó, lo que mi mamá nos enseñó, lo que le enseñaron a mi esposa, sus papás, que los conocí también porque somos todos el mismo pueblo, conocí a sus abuelos también, nos han dejado, ¿verdad? Y que no está muerto, está vivo en uno, y aunque estemos en estos espacios tan lejos, tal vez digamos de donde somos, podemos seguir tratando de vivir de una manera como que yo veo más sana, una manera sana. Luis, Sara, muchas gracias. Nos has dado varias pistas sobre tu propio ser y nos has también llevado al mundo de la migración, que es uno de los temas también presentes en este coloquio y que tiene que ver con ese estar allá y estar aquí, con este haberse ido, pero tener las raíces y las relaciones acá. Y
Cuéntanos un poco más sobre cómo fue ese crecer tuyo en los Estados Unidos, fuera de tu territorio original, y llegar a ser ahora un profesor en estudios culturales. No, creo que tenemos las pistas, sin embargo, cuéntanos un poco cómo fue ese tránsito y cómo ves los estudios culturales como un espacio desde el cual se construye la decolonización. Pues yo crecí rodeado de mucha gente. Crecí rodeado de muchos tíos que eran primos de mi papá, que vivían muy cerca de nosotros. Compartíamos comidas, fiestas. En las tardes salíamos todos a la calle a jugar en la calle. Siempre sentí mucho ese apoyo de nuestra gente de ahí, del pueblo. Mi mamá siempre me contaba de ahí, de cómo era el pueblo. En ese tiempo mis papás estaban indocumentados en Estados Unidos. Me contaba ella, ¿no? cómo vivían cuando ellos crecieron, que no tenían luz, no tenían agua, que hacían tortillas, que iban al cerro a la leña, pues muchas cosas bonitas, ¿no? Entonces yo siempre sentí ese apoyo, siempre me sentí conectado. Cuando pudimos comenzar a salir, ¿verdad? Pues entonces nuestras visitas al pueblo eran casi cada año, para las fiestas, para diferentes cosas. Entonces, yo siempre tuve en mente, ¿verdad? Que yo, nací, crecí en Estados Unidos, pero que yo era de otro lado, ¿no? Que donde yo, originaba era de otro lado. Entonces eso siempre fue algo muy importante para mí. Aunque en la escuela nunca recibimos ninguna afirmación, ni como latinos, porque la escuela, como yo la viví, y siempre fui muy bien en la escuela, pero nunca me gustó la escuela. Siempre la escuela fue un lugar opresivo para mí, donde yo no sentía ninguna validación de ninguna manera, pero siempre hubieron 1, 2, 3 maestros que me hacían a un lado y me decían, ya sea de una buena manera, que yo podía seguir adelante, que yo podía seguir estudiando. O maestros que de una mala manera, que ellos pensaban que era buena, me decían, tú no eres como los demás, tú eres diferente, tú no vas a acabar como ellos, tú vas a llegar a otro lado. Y de alguna manera, pues, ¿cómo digamos? Fea, ¿no? Yo se me entraba eso a la cabeza y decía, sí puedo salir adelante. Pero más que nada fue la influencia de mi padre, porque él trabajaba como jardinero en Estados Unidos, y él siempre nos decía dos cosas que eran contradictorias. Cuando nos llevaba a trabajar nos decía que teníamos que aprender a trabajar como hombres y que no le gustaba que se nos hicieran ampollas en las manos porque eso indicaba que éramos débiles. Y a la vez, cuando le decíamos que ya no queríamos ir a la escuela, porque les digo que no necesariamente me gustaba la escuela, nos decía, está bien, vénganse a trabajar conmigo, y nos llevaba a trabajar con él. Y yo creo que en esos días nos daba más, nos cargaba más la mano. Y ya cuando llegábamos cansados a la casa, nos decía, ¿quieren volver a la escuela? Pues claro que le íbamos a decir que sí, ¿no? Porque, pues, muchachitos, 12, 13 años, no queríamos andar trabajando todo el día en el calorón, ¿no? Entonces, pues de esa manera llego a la universidad. Ya en la universidad, cuando comencé a tomar clases sobre Latinoamérica, sobre cosas más críticas, pues se me despierta un poco la conciencia, ¿no? Y me doy cuenta de todo lo que viví, que el sistema era racista, que el sistema era excluyente, que el sistema era opresivo. Y comencé a leer lo que a mí me interesaba, ¿no? Y ahí fue donde me comencé yo a involucrar también en diferentes grupos de jóvenes en la universidad. En ese tiempo estaba en la lucha por un departamento de estudios chicanos en el que también pude participar. Organizábamos pues talleres para diferentes cosas de ciudadanía, etcétera. Por medio de organizaciones también tuve un despertar diferente. Después quise volver
a, a la comunidad como maestro, ¿no? Mi meta era, ok, yo puedo volver a la aula, pero no ser ese tipo de maestro, puedo ser otro tipo de maestro, ¿no? ¿Cómo se hace una educación que no reproduzca los sistemas opresivos, ¿no? Allí hubo una lucha grande porque en ese tiempo pasaron una ley que hizo la educación bilingüe, prohibió la educación bilingüe a los fines de los 90 en California. Y pues tuve que dejar ese espacio. Encontré un profesor que era de la comunidad Pueblo de Nuevo México, que me dijo que yo podía seguir estudiando. Y él me animó, me conectó con otras personas. Me fui a estudiar a Carolina del Norte y pues acabé de profesor. uh, y yo he visto, porque lo que le digo a mis estudiantes es que la academia también es un espacio, ¿no? No es el espacio, ni el mejor espacio, pero es un espacio para trabajar también activamente en contra de los sistemas opresivos y de seguir envisionando y trabajando para una descolonización. Que hay marcos, ¿verdad? Que uno puede presentar, que nos permitan analizar las cosas de otras maneras, que uno tiene también el espacio para dar apertura a que otros saberes sean apreciados y validados dentro de la academia, pero con cuidado, ¿verdad? Porque siempre corre uno el riesgo de que sean apropiados y rearticulados de otras maneras que también pueden ser opresivas. Entonces es un trabajo que, pues, tiene uno que ser cauteloso, ¿no? Y también me he aliado con otras luchas, ¿no? Soy parte de un grupo que se llama Excellence Advancement Foundation, que también trabaja con comunidades negras, apoyando a familias de jóvenes que han sido, que han tenido enfrentamientos con la justicia social, ¿no? La criminalización de los jóvenes negros en Estados Unidos. También he trabajado dentro de la Iglesia Católica con talleres para hombres que han vivido violencia en su vida o que han perpetuado la violencia contra otras personas. Hice ese trabajo también por muchos años. Ahora ya no lo hago, he tenido más distancia ahí, pero pues he tratado de buscar maneras, ¿no? De conectar mi trabajo con lo que hago en la academia y más que nada, nunca pensar yo que porque estoy en la academia sé más que alguien más, porque siempre me he dado cuenta que entre más creo que sé, más me doy cuenta que no sé. Entonces, pues sí, usar ese espacio, ¿verdad? Que es ese espacio de trabajo para el bien el bien de las comunidades, el bien de las personas que necesitan, a veces que necesitan ese espacio, esa conexión para envisionar procesos más equitativos, ¿no? Procesos menos opresivos. Muchas gracias, Luis. Sara, has mencionado tu rol como coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas. Creo que sería bueno que nos platicaras un poco también de en qué consiste esa alianza, porque lo has mencionado en dos momentos, pero no hemos podido conocer de qué se trata exactamente esa red de mujeres que te toca coordinar. Claro, la Alianza de Mujeres Indígenas es una organización integrada por mujeres indígenas de 6 países: Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Costa Rica. Y estas a su vez pues se nutren de otras organizaciones que funcionan a nivel local, comunitario o nacional en estos países. A lo largo de
de los diferentes procesos de reivindicación que han hecho los pueblos indígenas, pues las mujeres indígenas no hemos sido la excepción y nos hemos organizado en redes que nos permita articular esfuerzos de manera que podamos incidir en diferentes espacios, espacios de Naciones Unidas, espacios de la academia, diversas universidades, y a la vez nos permitan generar coyunturas que en aras de un ganar-ganar, ganan nuestras contrapartes y ganamos nosotras. Por ejemplo, con la academia, con el desarrollo, desarrollamos diplomados o procesos de capacitación dirigidos a líderes, lideresas indígenas, en aras de fortalecer no solamente el liderazgo, sino también, por ejemplo, manejo de nuevas tecnologías, manejo de proyectos, etcétera. De manera que vamos nutriendo el conocimiento con la ayuda pues de universidades, de organizaciones gubernamentales, otras no gubernamentales. Si bien somos una organización de mujeres indígenas, lo cierto es que para alcanzar los fines propuestos, que es el empoderamiento político, económico, social, cultural de las mujeres indígenas, necesitamos de alianzas estratégicas. Y de ahí también nuestro nombre alianza, ¿verdad? Porque creemos que en este contexto globalizado que vivimos, las alianzas son fundamentales. Las alianzas son fundamentales porque si bien nosotras tenemos algunos tipos de dificultades, también existen en la sociedad pues otros grupos que también enfrentan barreras y que es importante unificar esfuerzos para poder generar un mayor impacto tanto social como en las agendas políticas que llevan los países. Esto más o menos así a grandes rasgos, ¿verdad? Es la alianza. Tenemos 17 años de existir y es un espacio donde participamos mujeres de todas las edades y a la vez nos permite participar en espacios de discusión importante de diversas agencias internacionales que discuten el tema de derechos humanos y en el cual queremos colocar en la agenda el tema de mujeres indígenas. Muchas gracias, Sara. Quiero aprovechar de esta experiencia de aliadas que comparte Sara para también preguntar a Luis, ¿cuáles son esas alianzas que consideras son necesarias en este repensar América Latina, en este imaginar una región con más equidad, con más igualdad, con más oportunidades para todos? ¿Cuáles son esas aliadas? ¿Cuáles son esas alianzas, esas articulaciones, esas unidades que necesitamos gestar, fortalecer para las que ya están andando? ¿Cuáles son tus pensamientos en esa línea? Pues pienso que es fundamental ver qué esfuerzos comparten las distintas comunidades, porque muchas veces pues, trabajamos aisladamente y no vemos en realidad qué compartimos con otras comunidades y cómo podemos aliarnos o unirnos a esas luchas, ¿no? Hay mucho extractivismo en Latinoamérica ahorita que afecta a muchas comunidades, pero muchas veces no existen las alianzas de resistencia. Hay muchas divisiones también entre comunidades indígenas y mestizas, divisiones entre comunidades indígenas y negras. Entonces, pues ver esas comunalidades que hay, a ver esas relaciones que hay, a entender y ver realmente cuál es el problema, cuáles son las estructuras de donde vienen estos problemas. Y usar los medios que existen ahora, las redes sociales y todo lo demás que existe para movilizar esas alianzas. La academia es un espacio, como dije hace rato, ¿no? Que muchas veces no está abierta, pero en otras ocasiones sí está abierta para
para proporcionar también esos espacios de comunicación y de diálogo. Es importante saber, ¿verdad?, de todos los esfuerzos que hay, las luchas que hay, y cómo conectar mejor esas luchas y alianzas. Cómo el Estado, los diferentes estados están oprimiendo las comunidades, cómo están usando el ejército, las fuerzas policiales, el narco, y también las corporaciones internacionales, capitalistas, extractivistas, cómo todo eso es una red, ¿verdad?, de poder que muchas veces es la que está causando todas estos problemas, estas luchas. El despojo de la tierra, por ejemplo. En el contexto de Michoacán, pues ahorita el problema muy grande pues es el despojo de la tierra, ¿no? La agroexportación del aguacate a nivel global, y lo que esto ha causado en las diferentes comunidades indígenas a través de la privatización de los ejidos, de las tierras, y cómo entra, eso le da espacio para que entren estas megacorporaciones agroproductoras en esto, ¿no? Entonces vemos el ejemplo de Cherán del 2012, que se levanta en lucha y se resiste, pero ahorita hay luchas en otros pueblos también, ¿no? En Arantepaco, en Pichátaro, digamos, en esa área. ¿Cómo podemos los demás pueblos unirnos a esa lucha de estas comunidades? Y no porque una comunidad es autónoma, ya las demás se quedan abandonadas, ¿no? Es importante esas alianzas regionalmente y a nivel más amplio a través de todo Latinoamérica. En este repensar América Latina, yo creo que hay dos ejemplos vibrantes de procesos en marcha que están ahí, que vale la pena compartamos cómo sentimos que enriquecen a esa decolonización de saberes, de prácticas del que estamos hablando. Me refiero al movimiento afroamericano, al movimiento de las comunidades negras en la región, y me refiero al movimiento o a los movimientos de las mujeres feministas en el continente y en el mundo, que han demostrado el valor de la unidad y de la movilización. ¿Qué podemos aprender nosotros de esas movilizaciones para este proceso regional? Sara, Luis, ¿cuál quiere el otro primero? Bueno, yo pienso que lo que hemos aprendido bastante de los movimientos de la comunidad negra en Estados Unidos. El verano pasado, pues los movimientos estuvieron muy fuertes, muy fortalecidos. Bueno, tienen una trayectoria histórica larga, ¿no? Y las conexiones con Latinoamérica han sido muy fuertes, como lo ha planteado Juliette Hooker de Nicaragua en su trabajo académico más reciente. Pero lo que hemos aprendido más que nada, y el mensaje más importante, que creo que muchas veces personas de comunidades marginadas que no son negras no entienden, o hay veces que se resisten, es que cuando dicen Black Lives Matter, como históricamente se deshumanizó a la persona negra a tal grado de que al llegar a valorar todas las vidas negras, hasta entonces es que realmente se van a valorar todas las vidas. Y muchas veces piensan que es un argumento nada más de exclusión, pero es un argumento de la reivindicación de la humanidad de las comunidades negras, ¿no? Y la lucha más grande, pues, es en contra de abolir, un movimiento de abolición, ¿no? Un momento que está promoviendo la abolición de las fuerzas policiales, por ejemplo, que históricamente, pues, han criminalizado, y que también los sistemas de cárceles, ¿no? Carceriales, no sé si así es, donde, pues, la población negra
mayormente de hombres, ha sido encarcelada históricamente, ¿no? Desproporcionalmente a la población. Y pues estos movimientos han fortalecido los movimientos de las comunidades negras a nivel mundial, creo yo. Y también pues el diálogo que hace falta entre estos movimientos y pues los movimientos también de comunidades indígenas. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces las comunidades indígenas no se incluyen dentro de las luchas de derechos civiles, porque sus luchas son por territorio y la soberanía de su territorio como nación indígena. Pero hay mucho que aprender de ambas, ¿no? Porque podemos argumentar también que desde un inicio también las comunidades negras son indígenas. Entonces, y eso ha sido una cuestión en Latinoamérica también, ¿verdad? Que las luchas por territorio de las comunidades negras muchas veces no son dadas la validez legal por negarles el derecho a lo indígena, ¿no? Que muchas veces a las comunidades indígenas ya de por sí se les da como comunidades nativas autóctonas. Entonces, pues yo pienso que hay mucho que aprender de todo esto que está sucediendo, y que pues hay mucha falta de diálogo también, ¿verdad? Bueno, en el caso costarricense, comentarles que en el 2015 se aprobó una modificación, o bueno, entró a regir más bien una modificación al artículo 1 de la Constitución Política, el cual reconoció a Costa Rica como una república multiétnica y pluricultural. Este es un esfuerzo muy importante donde tengo que reconocer que gran parte del impulso para que se hiciera esta modificación al artículo vino por parte de la población negra existente en el país. Por parte de la Alianza de Mujeres Indígenas, hay lugares donde, por ejemplo, en México, se tiene la coyuntura de mujeres indígenas y afromexicanas que realizan capacitaciones en conjunta sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comunicación, etcétera. Hay otros países donde esta coyuntura no se ha dado tan fuerte, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hace falta una mayor sinergia entre lo que es la población afrodescendiente y la población indígena, porque cada uno anda como por su lado, ¿verdad? Sin embargo, es importante decir que de la lucha que ha dado la población negra, pues también la población indígena se ha visto beneficiada. Ya le ponía el ejemplo de esta modificación, aunque parezca muy simple, en realidad hacer una modificación a una constitución política requiere un proceso de incidencia muy profundo, porque implica deberes y obligaciones para el Estado, ¿verdad? De generar políticas que respondan a esa multietnicidad que existe en el país. Tenemos un reto por delante de trabajar en conjuntos, de ver en qué andamos cada uno para unir esfuerzos. Sin embargo, esto no significa que nunca se haya realizado, pues hay momentos oportunos donde nos hemos encontrado ambos movimientos para realizar acciones o recomendaciones en conjunto. Por su parte, con lo que tiene que ver con el movimiento feminista ha sido una aliada muy importante de las mujeres indígenas. Y para ello, pensemos un poco en lo que han sido las conferencias mundiales de mujeres, perdón, en el cual en el 95, en la conferencia de Beijing, pues se establece la plataforma de acción que toma en cuenta a mujeres indígenas. Y a partir de este momento, del 95, pues vendrán los procesos de empoderamiento y creación de redes de mujeres indígenas. Tenemos al Enlace Continental de Mujeres Indígenas, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, que van a ir tomando fuerza a partir de estos espacios. Y también la exigencia del reconocimiento de derechos de mujeres, no solamente de participación política, sino también de reconocer nuestros derechos individuales y propios como mujeres,
En el caso de algunos pueblos indígenas de carácter matrilineal, como es mi pueblo, pues nos ha significado también un proceso de empoderamiento. Es decir, ok, mi cultura es que yo soy de un pueblo matrilineal. La mujer es la cabeza del hogar y esto había quedado atrás, se había roto esta forma de organización propia porque se impuso uno que era el dominante. Pero también entonces con estos movimientos ha permitido restaurar estos procesos que fueron heridos justamente en estos procesos de colonización y que se encuentran reformando. Hoy en día ya muchos, aquí en Costa Rica hay dos pueblos matrilineales, el Bribri y el Careca. A la gente se identifican a sí mismo como pueblo matrilineal, se identifican su clan y reconocen el tronco familiar que deriva de la mujer y no del hombre como se había impuesto. En esto es muy importante rescatar el aporte del movimiento feminista para coadyuvar en el empoderamiento de nosotras como mujeres. Desde sus ricas experiencias, tanto de Luis como de Sara, podemos imaginar una ronda de como conclusiones de lo que quisiéramos dejar como mensaje para todos los participantes de este coloquio en el que hay activistas, hay artistas, hay intelectuales, hay académicos, por supuesto. Hay un abanico grande y diverso de personas que se inscribieron y que están sumando a este diálogo que estamos comenzando hoy. Entonces, ¿qué mensajes quieren dejar cada uno para como ronda final de este diálogo que han tenido? Creo que es un momento muy importante para reflexionar, pero más que para reflexionar, yo creo que a veces uno como persona necesita sentir que no está solo, que sus pensamientos no son tan únicos, que no estamos tan perdidos. Yo recuerdo a mi papá que a veces tenía como, mi papá ha sido una persona que lee mucho, o sea, le ha gustado mucho el autoaprendizaje. Entonces, a veces él cuestionaba si él era el único que hacía eso. Y creo que todavía sigue con la pregunta, porque sigue en la comunidad sin encontrar su grupo. Pero es importante cuando encontramos espacios como estos, donde nos damos cuenta que todavía hay personas y que estamos siguiendo nuestras ideas, casados con nuestros ideales, comprometidos, no de manera individual, sino de manera colectiva. Creemos en la colectividad también. Y la verdad es que en mi caso, siempre que participo en este tipo de espacios, salgo muy fortalecida. Primero porque nutro mis conocimientos, aprendo nuevas cosas y uno sale como muy motivado, como con esa dosis de vitamina que a veces hace falta y de decir, bueno, ahora sí voy con todo, ya recargué energías. Al menos eso es lo que yo pienso y es como concibo un espacio de este. Luis. Estoy completamente de acuerdo contigo, Sara, y creo que sí es un espacio de empoderamiento, de fortalecimiento, de no sentirse solo en el trabajo que hace uno y también de poder aprender de los demás, ¿verdad? Tener la humildad de aprender de los demás que comparten en estos espacios y de sentirse muy fortalecido y muy animado de lo que viene a futuro, porque muchas veces tenemos que seguir envisionando un futuro, ¿verdad? Aunque viendo hacia atrás qué ha pasado, pero envisionando que viene más, ¿no? No puede uno quedarse estancado en lo que hay, ¿no? Bueno y malo, sino de que siempre hay que seguir caminando hacia adelante. Y eso es lo que espero de este coloquio, ¿no? Aprender mucho y también qué viene adelante, ¿no? Y compartir, porque eso es un espacio para compartir, ¿no? Así como piensa uno aprender algo, uno también compartir un poco de lo que uno también tiene para dar. Pensando en América Latina, pero también es un poco difícil ver América Latina divorciado de esa
cabeza grande, que es el norte, que es cabeza en muchos sentidos y no deja de serlo también en la academia, en tanto por mucho tiempo el centro del pensamiento giró alrededor de lo que emanaba desde el norte. Y lo que estamos diciendo ahora es que ya no lo vemos así, no desconocemos el valor de propuestas, de planteamientos riquísimos que han surgido de grandes aliados, desde aliados y aliadas del norte, pero también estamos también reconociendo el valor de lo propio, de lo que aportamos y que es coherente y pertinente a lo que consideramos que necesitamos para ver esta región de otra manera, para imaginar América Latina diferente, para pensar que hay un futuro diferente posible para nosotros. Creo que en el contexto actual en que vivimos, yo siento que existe una apertura por parte de las personas a abrir ese paraguas que es la mente, ¿verdad? A reconocer que existen, que todos somos diferentes y no por diferentes, ¿verdad? Restar mérito o sumar méritos, ¿verdad? Simplemente somos diferentes. Y esto lo puedo decir porque, por ejemplo, yo lo veo con mis compañeros y compañeras. La forma en que se dirigen a mí, digamos, de una manera muy respetuosa, e inclusive a veces llegan a consultarme, es que leí tal cosa o vi tal cosa en la noticia respecto a comunidades indígenas y quisiera saber si ese enfoque estuvo bien o cuál es su punto de vista o qué tenemos que entender sobre ello. Creo que la población, tenemos una población millennial y centennial con una capacidad más de absorber las diferencias y transformarlas para bien. Entonces, esto es una oportunidad que estamos viviendo donde la gente ya no están tan cerradas a mantener una creencia, sino a tratar de ver, a cuestionar esa creencia. Este es mi punto de vista y ello también lo podemos ver en diversas organizaciones e instancias. Y también creo importante considerar de que ante la diversidad cultural que vivimos, principalmente lo digo como indígena y ¿no? La población indígena está no tanto para las personas participantes, es importante reconocer que, o superar ese pensamiento de que hay cosas mejores y hay cosas peores. Entonces, si tenés X sumas más, si tenés Y sumas menos, ¿verdad? Restas, perdón. Sino que simplemente existen diferencias y que necesitamos coexistir conforme a la cosmovisión de los pueblos indígenas, el cual nos llama a tener un equilibrio y reconocer que todos tenemos nuestro rol en esta combinación tierra, universo, naturaleza. Yo pienso que es una gran oportunidad reunir a tantas personas con tanto entusiasmo de participar, a una oportunidad para un diálogo donde pues sabemos que lo más importante del diálogo es saber escuchar auténticamente y apreciar lo que cada persona tiene que compartir. Muchas veces en la academia se nos dice que para que sea riguroso tiene que haber un debate, ¿verdad? Pero en un debate muchas personas más que nada piensan en cómo promover su punto y cómo ganar el debate. Un diálogo es más equitativo, es más auténtico. Y esa es la gran oportunidad que hay en un congreso como este, en una reunión como esta. Y lo segundo es que es un espacio sagrado, cuando podemos reunirnos personas que compartimos ciertos aspectos de nuestras experiencias, aunque sea virtual. Y es lo que les digo en mis clases también a mis estudiantes. Esta clase es un espacio sagrado, ¿verdad? Y eso es lo que también propongo que podría ser, puede ser, va a ser este congreso que comienza.
De mi parte no resta más que agradecer a Luis, a Sara, por compartirnos sus pensamientos, sus experiencias propias y también sus propuestas de cómo aportar cada una desde donde estamos, individual y colectivamente, a ese imaginar una región diferente en donde hay más equidad, más igualdad, más respeto, más reconocimiento de lo que todos traemos con nuestros saberes, con nuestros conocimientos y con nuestras capacidades. Que este coloquio sea un éxito y que salgamos fortalecidos, satisfechas de haber compartido y que regresemos con las maletas llenas de ideas para seguir andando y para seguir trabajando. Gracias a cada una.